Hola, Doc. Doctor, ¿todo bien? Bien cansado por la trancadera de miércoles, casi no llego. ¿Acá? La trancadera fue un desastre. Listo, ¿quién va a compartir pantalla? Miren ese peinado de Caterine No, Carrara, Sodré. Boa noite, no me ha doutor. pasado, pero Boa ninguna diapositiva. ¿Vos la tenés si no lo hemos terminado el tema? Doctor, Infecciones. no le estoy pudiendo escuchar bien. Ya, infecciones, pero voy a ver con qué internet Pero estoy. creo que se me está Con cortando. buen internet, ¿sí? Escúchame, no hemos podido, si no hemos Sí, ese terminado el es tema, no mío. hemos. ¿Ah? ¿Qué dices? Doctor, ¿Qué dices? que se está cortando. Hola. Creo que es mi internet que se está cortando. Ah, ya. No, a ver, alguien escríbale, es el mismo tema que estamos dando, no lo hemos concluido. Tenemos que concluirlo hoy día y cuando acabemos todo esto vamos a ponernos de acuerdo en el examen. Doctor, quedamos en la diapositiva 19. Más adelante, yo creo. A ver, ponela para que la veamos. Este tema, como usted lo ha podido ver, es feo. No sé qué le pasa a mi aire. Mierda, está con un sonido raro. Y no me responde nadie. Bien, Alexia, gracias. A ver, andate a la 19, Alexia. ¿Esa es? Sí, ahí nos quedamos, doctor. Ya. Listo. Mira, hay un montonera de infecciones superficiales que lastimosamente nos toca verlas como cirujanos, porque el servicio que esté presente, sobre todo esto aparece más en medicina interna, y ellos nos piden a nosotros que veamos este paciente, pero no son difíciles. Por ejemplo, la celulitis no es la que decimos, la que tiene en la barriga, en las piernas, en las nalgas, esa no. La celulitis se encuentra difusa entre la piel y el tejido celular subcutáneo. Son infecciones. No era celulitis que dice que me engordé y ahora estoy flaca y tengo celulitis. No. Estas son infecciones que se las distingue rápidamente porque lo van a ver la piel como una piel de naranja. Está inflamada, está roja, está caliente y es causada por un gran negativo. Lo que vamos a hablar en este tema, y vamos a estudiarlo bien, es el flemón y el absceso. Aquí lo voy a citar, pero vamos a desarrollar los dos para diferenciar bien cómo es cada uno. Aquí solo voy a decir lo que significa cada uno y ya lo vamos a explayarnos en estos dos temas. La diferencia del pus, del flemón y el absceso es que el absceso está circuncidado, está encapsulado, está dentro de una cápsula, ¿ya? En cuanto que el flemón no, el flemón se distribuye por el tejido, ya no hay cómo drenarlo como drenamos el absceso, que lo perforamos y sale todo. Aquí no, ya van a ver que en el flemón predomina más la necrosis, en el absceso predomina más el pus o la pus, como algunos dicen. Realmente no sé cuál es el verdadero nombre, yo digo el pus, la mayoría dice la pus, pero parece que ambas formas son correctas. Y ahí nos vamos a explayar. Ahorita solo les voy a citar. La erisipela es una celulitis con placas rojas, ¿ya? Caliente, dura. Esto es causada por estreptococos, piógenes, mientras que la celulitis en sí es causada por un gran negativo y es
es bien parecida, pero la grave es la erisipela en relación con la celulitis. La erisipela la van a ver, la van a saber reconocer, porque es muy, muy fácil de darnos cuenta cuál es. Absceso y flemón, con lo que les voy a explicar, va a quedar súper claro qué es lo que realmente van a ver ustedes. Erisipela también vemos, pero no tanto como vemos estos otros dos. Siguiente. Las celulitis crepitantes es como que ustedes agarren su cabello, bueno, yo no tengo, pero yo estoy escucho, y frótenlo el cabello y van a escuchar un clic, clic, clic. Así crepita la piel cuando ustedes la palpan. Es así que escuchamos el crepitar con la neumonía, igualito que con el pelo. Y cuando palpas la piel, vas a escuchar estas crepitaciones lejos del foco, pero se las escucha. Sobre todo vemos esta patología en pacientes diabéticos porque tienen la defensa muy, muy baja, sobre todo cuando tienen una diabetes muy descompensada, que la gran mayoría lo tiene porque no se cuidan, creen que con tomar sus medicamentos es suficiente y le meten a todo. Carbohidratos por cantidades, mezclan fideo con arroz, con yuca, con todo, con papa, y eso no sirve. Y comen dulce. Ya el diabético dice que necesita dulce, mentira, no necesita dulce. Lo que el diabético necesita es cuidarse, pero lastimosamente nuestra población es indisciplinada y no van a poderlos ver. Y el problema de la diabetes a la de la celulitis, van a ver pie diabético, un montón de cosas que le voy a mostrar ahorita que la diabetes te va a complicar. Entonces, la celulitis crepitante son crepitaciones lejos del foco, pero es como si ustedes se frotaran el pelo en los oídos, escúchenlo. Es causada ya sea por Escherichia coli, por pseudomonas. ¿Y cómo se lo trata? Con antibióticos. Pero tenemos que debridar la zona afectada. Tenemos que retirar ese tejido muerto que tiene, que ya no va a funcionar, no va a servir. Aunque le demos antibióticos y no retiremos el tejido que ya no sirve, no va a funcionar nuestro medicamento. Tenemos que retirarlo. Se llama desbridar, no debridar como dicen algunos médicos. Es desbridar con S. ¿Listo? La celulitis por Clostridium es una herida por una punción. ¿Ya? Vamos a ver que las ampollas que vas a encontrar en esta celulitis por Clostridium tiene un color rojo café, como diría, como un color más o menos achocolatado. Ese es el color que tiene estas ampollas. De igual manera, hay que debridarlas, hay que retirar estas ampollas y darle antibiótico. No adelanta solo antibiótico o no adelanta solo debridar o desbridar, no adelanta. Tenemos que hacer ambas cosas. Lo que con la desbridación lo que hacemos es retirar el tejido muerto, pero la infección tenemos que tratarla y es con antibióticos. La gangrena estreptocócica es peor. Son ampollas que tienen contenido de sangre y está causado por los estreptococos beta hemolíticos. Hay que también desbridar, antibiótico y podemos llegar incluso a la amputación. Podemos llegar a la amputación, por eso dice se gangrenó. Una vez el tejido está podrido del pie, por ejemplo, ya no tiene vitalidad, los vasos sanguíneos ya no están irrigando esa zona, no adelanta desbridarlo y darle antibiótico, no va a funcionar. Si queremos salvarlo al paciente, vamos a tener que amputar, ¿ya? En este caso, en los otros casos no llegamos a tanto, pero en la gangrena sí podemos llegar. Se lo puede evitar cuando el paciente busca ayuda en fase temprana, se desbrida el tejido muerto, se dan antibióticos, pero muchos pacientes llegan tarde. Cuando ya está el tejido muerto, los vasos ya no están funcionando, ya no circula sangre por ellos y ahí no hay manera que evitemos la amputación. Y la amputación la hacemos para salvarle la vida porque esa infección va a continuar y va a seguir subiendo y va a ser peor. La fascitis necrotizante es horrible. Yo creo que lo van a ver en los hospitales. En la petrolera vemos poco, porque tenemos otro tipo de paciente. Encontramos fascitis necrotizante, pero es poco. En el San Juan de Dios se ve muchísimo más. Son necrosis extensas que van hasta lo más profundo, hasta la fascia. ¿Ya? Es grisácea, de color grisáceo, como casi negro.
causado por gran negativo, gran positivo, anaerobio, y se tiene que retirar, hacer incisiones profundas y hacer una fasciotomía, retirar todo prácticamente. Yo la primera vez que vi uno, vi que estaba necrosado hasta los testículos. Retiramos los testículos del paciente que estaban podridos, hicimos incisiones grandes en los glúteos, en las piernas para intentar salvarlo, y ese primer paciente que vi, yo estaba en la facultad, falleció. No, entonces unas 48 horas con nosotros que falleció. Ya llegó en estado putrefacto. El olor es fuertísimo, lo hueles a metros, 20, 30 metros, sientes el olor y sabes que hay una fascitis necrotizante en alguna parte del hospital. ¿Ya? El tejido está completamente necrosado, como decimos vulgarmente, podrido. ¿Ya? Eso se van a dar cuenta y es fácil diagnosticarlo porque no hay cómo perderse. Cuando vean esa necrosis, esas heridas que tiene el paciente, usted se va a dar cuenta con simplemente verlo. Siguiente. Cambien. Ya. Ahora voy a citarles varias cositas que tenemos que solo les voy a citar para que ustedes sepan cómo se diferencian unas de otras. Y son un montón de lecciones que vamos a ver. ¿Ya? Por ejemplo, el tétano yo antes lo decía por extenso, pero no, ahorita solo vamos a citar. La úlcera de Meleney, por ejemplo, son úlceras necrotizantes también, están necrosadas. Los bordes están socavados, o sea, hundidos, ¿ya? Está necrosado, pero está hundido en la piel y es causado por cocro gran positivo. En esto hay que resecar esa zona porque ya el tejido no sirve, tenemos que resecar, se llama desbridar, sacar todo el tejido y al final va a llegar a hacer un injerto para cubrir esa piel que nos falta. Cuando ya tenga tejido de granulación y la infección haya desaparecido, podemos dejar de que cicatrice por sí solo y que se regenere, pero tarda mucho tiempo. Entonces podemos hacer, en ese caso, injerto también. El pie diabético, como su nombre lo dice, aparece en pacientes diabéticos. Lo que pasa es que la diabetes va a atacar la vasculatura periférica. No llega sangre a los extremos, como sean los dedos, en este caso el pie. No le llega a los dedos del pie. ¿Ya? Y esa lesión vascular va a continuar y va a aumentar la falta de oxígeno en cierta zona porque los vasos sanguíneos se obliteran, se necrosan y ya no sirven. Entonces, es profundo. ¿Qué pasó? No, para atrás. Es profundo y a veces no adelanta que hagamos necrosectomía. Ya vamos a llegar muchas veces a la amputación para poder salvar la vida de nuestro paciente, porque ya él está complicado. No tiene la defensa buena, como ustedes saben, por lo que el paciente es diabético y no va a responder, no va a cicatrizar, pues son generalmente diabéticos descompensados y el tejido ya está muerto. Entonces tenemos que amputar. Ese es un pie diabético y van a ver constantemente en el hospital cuando estén haciendo clínica al año, se va a encontrar con muchos pies diabéticos, ¿ya? En la petrolera vemos mucho, porque hay muchísimos pacientes diabéticos, ¿ya? Y lo vamos a ver, es algo que vemos a diario. Yo como cirujano veo muy poco, ¿ya? Lo valoro muchas veces y ya le pido la interconsulta, que haga interconsulta a traumatología o a vascular, y ellos se encargan de hacer la amputación, o traumato o vascular. Los cirujanos generales no lo hacemos, pero podemos diagnosticarlo y guiarlo al paciente hacia el médico adecuado para ellos. La linfangitis son los ganglios linfáticos, itis es siempre inflamación, ya infección de los ganglios linfáticos, se inflaman, no cumple con la función que ya sabemos cómo es, y es causada por el Streptococcus pyogenes. El tratamiento es médico, ¿ya? Y utilizamos los antibióticos, que es la eritromicina o la penicilina, aunque usted dice ya es la primera antibiótico que conocemos, la penicilina, pero la seguimos usando, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver en
No, pero no se ve en ambas piernas, se ve sobre todo en una pierna, a veces puede darse en las dos, pero generalmente es en una, y es por lesión en los conductos linfáticos, porque lo que todos nuestros conductos que tenemos son llevados por arteria, los líquidos son llevados por arteria, que es sangre, vena, y los conductos linfáticos se van comunicando con los ganglios linfáticos, como ya ustedes aprendieron en anatomía, y estos se lesionan y vamos a ver los pacientes con las piernas inmensamente hinchadas, sobre todo muchas veces solo una, y algunas veces cuando están muy grandes, llamamos elefantiasis, ¿no es cierto? Porque tal el acúmulo de linfa que la pierna se dematiza tanto que queda extremadamente grande. La miositis es inflamación de los músculos. Estos músculos estriados es causado por varios gérmenes, Staphylococcus, Streptococcus y Clostridium. Solo le estoy dictando lo que va a ser, nos vamos a abocar en otras dos patologías. Como en todo lo que estamos viendo, usted puede ver que aquí es desbridar, no es debridar, ¿ya? Desbridar, faltó la S aquí. Y es amplio, porque muchas veces la lesión es tan grande y es profundo porque son los músculos. Entonces, una desbridación amplia. Se usa la gamma cámara también, pero sobre todo hay que darle antibióticos. Mejoran, claro que mejoran, pero la lesión muscular y el músculo que retiremos por la necrosis ya está lesionado y difícilmente va a volver a tener la misma funcionalidad que tenía antes. El carbunco, si hay un brasilero, sobre todo, por ejemplo, en el interior de Río, en el nordeste, es un insulto. Carbunco, ¿ya? Es un insulto como diciéndole feo a alguien, pero un feo, por ejemplo, en el interior de Río de Janeiro, puta, carbunco, le decía a un tipo, a una persona cuando estás peleándote, como un insulto de algo feo. ¿Por qué es feo? Esta patología es fea. Son pústulas y las escaras son negras. O sea, son lesiones feas que en Brasil, en ciertos lugares, como le digo, lo utilizan como este insulto porque es feo. ¿Ya? Es causado por el bacilo anthracis y el tratamiento es médico, no es quirúrgico, solo con penicilina. El anthrax, que lo tenemos por acá, lo curamos y no hay problema. En Europa y en Estados Unidos, el anthrax es una guerra biológica. Ya, en una época que mandaban anthrax por correo, abrías la carta y te contaminabas. ¿Ya? Eso eran atentados que se hacían entre los políticos, ¿ya? Y para esos países una guerra biológica. Nosotros acá no, son forúnculos de cavidades profundas causados por el Staphylococcus aureus y hacemos drenaje y antibióticos, lo curamos. Tenemos más resistencia que a los países nórdicos, ya sea Norteamérica, me refiero a Estados Unidos, Canadá y Europa, porque aquí tenemos más contacto con estos tipos de gérmenes y tenemos cierta resistencia, ¿ya? Pero para otros países esto es fatal. El tétano, bueno, es causada por el Clostridium tetani. El tratamiento es médico, hay que lavar la zona porque te puedes perforar la piel, sobre todo el pie, la pierna, con alambre, con espinas, ¿ya? Y como ustedes saben, el tétano vive años en la tierra, ¿ya? Está en todos los materiales que tienen mugriento, los clavos, los alambres de las estancias, de los potreros. Muchas veces te raspas y no te das cuenta. Y ahí te transmitís el Clostridium tetanis. Yo una sola vez vi tétano, un paciente con tétano. Y lo miré y era tal como dice el libro. Que a ustedes lo van a llevar me imagino que esto lo van a llevar en clínica, ¿ya? El opistótono, la risa sardónica, no puedes hacer el mínimo ruido no lo puedes hacer, pues son extremadamente sensibles. Este paciente que vi, su cuerpo no apoyaba en la cama, era el occipital, o sea, la nuca y los talones. El resto del cuerpo totalmente arqueado. Y aunque tú lo quieras bajar con tu mano a que apoye la cama, no lo podíamos hacer.
Ya, sí, es impresionante ver. Una sola vez vi este cuadro hace unos 20 años aquí en la Caja Petrolera. Ya nunca más he vuelto a ver, pero es como un libro. Ya la luz no la soporta. Si se te ocurre tumbar una moneda en la habitación de un paciente con tétano, es lo peor que le puedes hacer, porque él está excitado por todo. Ya aquí solo le voy a citar, antes lo daba el tema completo, pero no es un tema quirúrgico, un tema clínico, o sea que ya yo lo retiré. Y existe una montonera de infecciones por bacilo gram negativo, que sobre todo son infecciones hospitalarias, difícil de tratar, porque estas infecciones hospitalarias, que puede ser por Escherichia coli, Pseudomonas, Klebsiella, tienen bastante resistencia a casi todos los antibióticos. Porque cuando decimos, por ejemplo, Caterine, la infección que tiene es resistente a tales y tales y tales antibióticos. Y el paciente dice, yo soy resistente a estos antibióticos. El paciente no es resistente. Es la bacteria con la que te has contagiado que es resistente. Vos no. Porque esa bacteria la contagiaste sobre todo en el hospital. Y la resistencia se da en el tratamiento mal hecho. Por ejemplo, en la casa siempre las abuelas, las vecinas, tienen complejo de médico. Por eso que hay un dicho que yo cuando era chico lo escuchaba y no sé si seguirá usando, que de médico y de loco todos tenemos un poco, ¿ya? Eso decía mi abuelita y es verdad. Toda persona que escucha un tratamiento lo aplica. Te cuento que yo me curé con esto. A ver, toma esto. Entonces damos antibiótico por cualquier cosa. Tomate este antibiótico que es buenísimo. En lugar de tomar los 7 o 10 días que tenemos que tomar, lo toman 2 o 3 días. Se sienten bien, ahí ya dejado, si ya está bien, no tomes más. No, las bacterias que no murieron con el antibiótico ya lo saben reconocer a ese antibiótico. Entonces, la próxima vez que entren en contacto con ese antibiótico, ya la bacteria se defiende. Entonces, es resistente a ese antibiótico. Pero es por culpa nuestra del mal tratamiento que hacemos. Y la infección por anaerobios son abscesos y necrosis de olor putrefactos, ¿ya? Se usa nauseabundo porque te producen náuseas, como que puedes hasta vomitar del olor tan putrefacto que tienen. Vas a encontrar crepitaciones y tienen gas. Cuando tú palpas la piel, ya vas a sentir esas crepitaciones, las vas a escuchar y te das cuenta que tiene gas en el mismo tejido, ¿ya? Hay que hacer cultivos, pero salen negativos. Son infecciones graves causadas por anaerobios, que significa que no, anaerobios aeróbicos y anaerobios, que sí que no resisten al oxígeno. Esa es la diferencia. Estas cositas que les he dictado es para que ustedes solo sepan, pero lo que me interesa es que aprendan absceso y flemón. Siguiente. Y es bonito, no es difícil. Aquí se van a abocar, ya en las patologías que les dije antes, cómo se reconocen y esto de aquí. Bien, infecciones locales. En zonas limitadas y concretas del organismo. Se caracteriza por la necrosis tisular y la pus. Lo puse así, la pus, porque así decían los libros que leí. Pero yo sigo diciendo el pus. Al final, como le di, no sé cuál es lo correcto, la pus o el pus. Pero yo digo pus, el pus. Tenemos dos tipos, el absceso y el flemón. Son cosas completamente diferentes. Ahorita se va a dar cuenta del por qué y es fácil distinguir el uno del otro. Es extremadamente fácil. Siguiente. Absceso. ¿Ya? Es una colección purulenta, localizada y aislada del resto, porque está encapsulada. Ahorita vamos a ver la diferencia. Entonces, es pus, que está localizado, separado del resto del organismo, porque se encuentra dentro de una cápsula. Predomina en el absceso, no se olviden de estas palabras, predomina la supuración sobre la necrosis. Cuando hablemos de flemón, vamos a ver que en el flemón predomina la necrosis sobre la supuración. Esa diferencia las tienen que saber porque se las voy a preguntar. Les estoy dando preguntas de examen. Entonces, en el absceso predomina el pus a la necrosis. En el flemón, que lo vamos a ver, predomina la necrosis al pus. ¿Ya?
y es limitado el absceso, se encuentra en una zona limitada porque está encapsulada. El flebón es difuso, ya lo van a ver la diferencia ahorita, es súper fácil. El absceso tiende a crecer si no se drena con precocidad, va a ir aumentando, va a ir acumulándose la cantidad de pus y va a ir creciendo y va aumentando el tamaño. Pero hay un aforismo que dice, absceso drenado, absceso curado. Muchas veces la naturaleza solita se cura, porque el puchichi, que le llamamos vulgarmente el absceso, se revienta. Al reventarse el absceso y salir el pus o la pus, como quieran, se cura y se cura solo, ¿ya? Entonces tenemos que drenarlo y ayudarlo con antibióticos y solucionamos este problema. El absceso no solo es en piel, hay absceso hepático, podemos encontrar absceso en la cavidad, ¿listo? Por ejemplo, absceso hepático en Bolivia hay poco, en México ya no. En México es una patología común el absceso hepático. ¿Cuáles son las formas? Hay abscesos fríos y abscesos calientes. El absceso frío, porque es fría la palpación, es una infección crónica, tuberculoma. La sífilis forma abscesos fríos, ¿ya? Es un tuberculoma. Es una protuberancia que asemeja a un tumor, que es oma, ¿ya? Tuberculoma. No se olviden, absceso frío es solo infección crónica, mientras que el absceso caliente es una infección aguda. Los forúnculos, los granos que tenemos, que a veces son tenemos en la piel, en la cara, esos granitos pequeños, el acné es un absceso. Por eso es que ven personas que no han podido tratarse bien, porque no tenían las condiciones, no le tiraron pelota, lo que hacen es reventarse nomás y infectarlo, porque lo hacemos con las manos sucias. Por eso es que nos deja cicatrices en la cara a los que alguna vez tuvieron acné, que cada vez se ve menos, no es como antes, si ustedes ven personas mayores, tienen la cara, como dicen, tutada, decimos los cambas, con las marcas del acné que tuvieron en su adolescencia. Ahora existe, pero es poco, ¿ya? Y si lo curamos, no deja cicatriz, como era antes. Siguiente. Ya pues, cambien. Ya. Flemón, acuérdense lo que les dije del absceso. Se establece y se difunde por el tejido conjuntivo que separa los órganos y tejidos. El flemón se difunde entre el tejido conjuntivo. El absceso está localizado, encapsulado. Diferencia 1. Predomina la necrosis sobre el pus, mientras que el absceso predomina el pus sobre la necrosis. Y su carácter de localización no es tan manifiesto como el absceso, que es limitado el absceso. Aquí es difuso. Entonces, absceso, pus. La primera característica es pus. El flemón, necrosis. La segunda característica del absceso es la necrosis. La segunda característica del flemón es el pus. El absceso es localizado. El flemón es difuso. El absceso se puede drenar fácilmente, el flemón no. Son más graves que los abscesos. ¿Qué formas tiene? Flemón circunscrito y flemón difuso. El flemón circunscrito es relativamente localizado. Pareciera que está localizado porque no se ha expandido mucho. Pero si quieres drenar, tienes que hacer varias incisiones para ir drenando los pequeños acúmulos de pus que hay. No están encapsulados. No es que perfora uno y sale todo, no. Tiene que ser varias incisiones pequeñitas para que vaya drenando. Y pareciera circunscrito porque es pequeña la zona afectada. Cuando la zona afectada ya es mayor, se llama flemón difuso. Sin ningún límite preciso. Aquí está relativamente limitado, pero no como un solo absceso, no como varios. Sin límites precisos, con infiltración progresiva de estructuras adyacentes, se va diseminando hacia un lado y hacia el otro y se va expandiendo. Aquí más que hacemos es antibiótico y si podremos drenar los más grandecitos lo hacemos. Pero es difícil hacerlo todo porque hay pequeños abscesos, pequeñitos, son pseudo abscesos porque no están
encapsulados. Siguiente. Estos abscesos, estos flemones, se pueden diseminar por todo el cuerpo. Una vez alcancen el torrente sanguíneo, se disemina. Y al diseminarse por el torrente sanguíneo, se llama sepsis. Concepto. Sepsis es una infección general provocada por descargas masivas y repetidas de circulación sanguínea de gérmenes, en la circulación sanguínea de gérmenes, patógenos y de las toxinas de los mismos. Se disemina, ingresó al torrente sanguíneo y de ahí se va a diseminar por todo el organismo y va a llegar a producir, si no lo atacamos bien o si el paciente llega a ser atendido o por negligencia médica atendido tardíamente, va a producir lesiones en varios órganos y a eso le llamamos lesión multiorgánica, ¿ya? Hay fallas múltiples ya en los organismos y en el organismo de varios órganos y el paciente puede morir. Estas descargas tienen como origen un foco séptico, apreciable o no. Un foco séptico que lo vemos o no lo vemos, muchas veces no lo podemos encontrar. Hacemos ecografía, hacemos tomografía, nos cuesta encontrarlo, ¿ya? Pero tenemos que, si lo encontramos, lo ideal es drenarlo. Es drenarlo y hacerle cultivo, comenzar el tratamiento empíricamente con el antibiótico que suponemos que le va a hacer efecto y esperar que salga el cultivo. Si el cultivo va a salir positivo, van a salir que es sensible a tal antibiótico, resistente a otros antibióticos. Entonces, lo que es resistente, lógico que lo vamos a olvidar. Si el antibiótico que le dimos empíricamente es sensible este germen, lo dejamos, inclusive lo reforzamos con otro más. Pero si es resistente, lo retiramos y le damos antibióticos que el estudio, que el antibiograma nos dijo que es sensible. Siguiente. La patogenia. Para que se produzca una sepsis, es necesario que ocurran algunas cosas. Una, que el germen sea virulento, que el individuo no tiene defensas ideales, defensas adecuadas. Los pacientes inmunodeprimidos no tienen buenas defensas. Por eso cuando decíamos antes, un resfrío lo mataba al que tenía SIDA. ¿Por qué? Porque sus defensas son pésimas. ¿Ya? Un paciente diabético no tiene buenas defensas, corre el riesgo de complicarse más. Existencia de foco séptico primario. Lo ideal es encontrar el foco séptico, drenarlo y hacerle tratamiento. Podemos hacer el tratamiento, lo estamos controlando a media la infección, pero no hemos drenado el foco que alimenta esa infección. Tenemos que localizarlo, para eso hacemos diversos estudios imagenológicos para encontrarlo. Y la existencia de un foco de sepsis de primer orden, ¿ya? Tenemos que localizar, hacer de todo para localizarlo, pero no porque no lo hemos localizado que no vamos a descuidar del antibiótico, no, tenemos que darle su antibiótico terapia hasta localizar el foco, que lo vamos a encontrar. En la antigüedad, de unos 40 años atrás, era más difícil porque no tenían los estudios, la calidad de estudio que tenemos ahorita. Ecografía, tomografía, resonancia, y lo podemos localizar. Y una vez localizado, lo tratamos quirúrgicamente y lo atacamos con antibiótico terapia. Siguiente. La clínica. Usted ya conoce la clínica de una sepsis. Cuadro agudo, el pronóstico de una sepsis es grave. Y no tienen que decir a la familia, no se preocupe, es algo sencillo, lo vamos a curar, lo vamos a drenar, una vez lo drenemos, el antibiótico va a funcionar. No, díganle la verdad. Hemos encontrado el foco, lo hemos drenado y vamos a darle el tratamiento antibiótico terápico que le corresponde. Esperemos que el paciente responda. El paciente tiene patologías de base, en caso que sea diabético, que sea inmunodeprimido por alguna otra patología viral como el AIDS que le dije, el SIDA, ¿ya? Y el paciente responda.
Muchas veces le decimos, pese a que el paciente tiene defensas disminuidas, él es joven y va a resistir más. Porque si un paciente anciano no tiene la capacidad de defensa, tenemos que ayudar a nosotros, pero díganle la verdad, no le digan, no, es facilín, no se preocupe, lo vamos a hacer. Porque llega a fallecer y le va a decir, doctor, ¿qué pasó? Usted dijo que era fácil. O sea, no digan esas cosas. Entonces, los síntomas del estado séptico propio, tenemos la fiebre y los escalofríos. Tenemos escalofrío cuando es por bacterias. Ya la bacteria produce escalofrío. Principales y fundamentales síntomas son la fiebre y los escalofríos. Puede aparecer hipotermia. En lugar de tener fiebre, la temperatura cae. Eso no quiere decir que no está con sepsis. Es una manifestación del paciente con sepsis, hipotermia, que no es la regla. La regla es la hipertermia. Esta fiebre es oscilante o puede ser continua. Casi siempre es oscilante y lo van a ver ustedes y van a ver en la ficha donde se anota la temperatura como punta de aguja o como diente de tiburón se llama, porque viene la fiebre 38, 38,5, baja normal, aumenta 39, baja, aumenta 40, aumenta 38, 38,5 y van a ver que está en punta el gráfico de la temperatura del paciente y le llamamos fiebre en diente de tiburón. Van a escucharlo comúnmente eso en los hospitales. Siguiente. Ya. La clínica. Vamos con los escalofríos. Los escalofríos acompañan un aumento de la temperatura, pero hemos visto que vamos a tener, puede ser que tengamos hipotermia. La regla es el aumento de la temperatura. Puede causar, va a tener hipotensión, sudoración fría y continua, profusa. Hay taquicardia, el corazón está batiendo rápido, pero si le palpas el pulso es débil. Entonces, tiene taquicardia, pero pulso débil. Adinamia, está desganado, no tiene ganas de hacer nada. Ya como siempre estoy cansado, ellos no tienen el ánimo de hacer nada. ¿Ya? Alteraciones de la conciencia. Puede tener obnubilaciones. Pues sí está hablando cosas incoherentes, ¿verdad? Porque él tiene alteraciones de la conciencia. Hay trastorno digestivo. Puede existir diarrea. Oliguria, que está orinando poco. Puede estar deshidratado. Tenemos que mantenerlo con vía y tenemos que mantenerlo hidratado. Dependiendo de la edad del paciente, no puede darle hidratación a ciegas, el montón de suero. Tiene que tener una vía, un intracat, una vía venosa central y medir cómo está para ver la cantidad de líquido, el nivel, la cantidad de líquido que le podemos dar. Se mide en el ángulo de las cuestas del paciente de espalda. Eso van a verlo en la clínica. O inclusive en la clase que tengamos mañana se los puedo mostrar. Uno usted se acuesta ahí en la mesa y le voy a mostrar cómo es. Te vas al ángulo de Lewis y al lado puedes colocar el trípode de un suero. Y si tenés el nivel que tienen los albañiles, que también tenemos en la clínica, perfecto. Si no tenés eso, tenemos una regla grande o una varilla grande. Ahí le fijamos una ampolla y hacemos como hacen los albañiles el nivel de agua y ponemos desde el ángulo de Lewis, medimos el nivel que quede exacto de la ampolla, que quede exacto y a esa altura le ponemos 0. Yo le pongo micropore o esparadrapo al trípode y a la altura del ángulo de Lewis, que está aquí al medio en el esternón, le ponemos 0. Lo que está para arriba es presión positiva. Lo que está para abajo es presión negativa. El paciente tiene que estar de 0 para arriba, no puede estar para abajo porque dice que está deshidratado. Por eso se los voy a enseñar ahí en la práctica cuando hagamos esos puntos. En cuestión de 5 minutos se los enseño. Taquipnea, está respirando rápido, lo normal que sea entre 16 y 24, por lo general respiramos 20, ¿ya? Pero que estemos en 24 estamos dentro de lo normal, arriba de 24 estamos con taquipnea, estamos respirando muy rápido. Astenia,
debilidad, no tengo ganas de hacer nada. Y la alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria nos vamos a dar cuenta cuando hacemos la gasometría. Y eso lo tratamos fácilmente. Le ponemos oxígeno. Le ponemos oxígeno al paciente y revertimos la alcalosis respiratoria. Siguiente. Datos laboratoriales. Le hacemos hemograma completo, vamos a tener que tener anemia, porque las toxinas hemolizan, destruyen los glóbulos rojos. Entonces, por eso tenemos anemia por destrucción causada por las toxinas que nos están produciendo esta sepsis. El descenso de la hemoglobina, por lo mismo, por la destrucción de los glóbulos rojos, tenemos descenso de la hemoglobina, los glóbulos blancos aumentan. Cuando es una bacteremia, los glóbulos blancos aumentan. Cuando es una viremia, los glóbulos blancos caen. A veces tiene una infección de bacteria, pero está con leucopenia. O sea, no tiene la capacidad ni de defenderse, porque los glóbulos blancos lo que hacen es defendernos ante un ataque de alguien. Aquí estamos siendo atacados por bacterias, pero no tenemos la capacidad de defendernos. Los glóbulos blancos caen y decimos que estamos en una leucopenia cuando es bajo de lo normal. En algunos laboratorios van a ver que de 5 a 9, en otros de 6 a 10. Pongamos de 6 a 10, ¿ya? De 6 a 10 como un parámetro. Arriba de 10 es leucocitosis, abajo de 6. Y en algunos laboratorios, le vuelvo a repetir, abajo de 5 es leucopenia. Significa abajo de la cantidad normal de leucocitos, que son los glóbulos blancos. Tenemos, aquí hablamos de la leucopenia posterior, la BCG la velocidad de circulación está acelerada, el hemocultivo. Hacerlo 2 veces al día al menos. Ya, algunas veces hay médicos, se hace el laboratorio, la toma de cultivo cuando el paciente está con fiebre. Hay algunos estudios que decían que no adelanta hacerlo en esa etapa, en esa fase, pero lo hacemos 2 veces al día intentando localizar y descubrir cuál es el germen patógeno que nos está atacando y qué antibiótico nos puede defender. Por eso no se olviden, en sangre tomamos la sangre, que es hemocultivo, no hacemos punción en el absceso, sino lo hacemos en sangre. Con el escalofrío, cuando la temperatura alcance 38 grados centígrados, siempre se hizo así. Hace unos años atrás aparecieron estudios y dijeron que no era relevante hacerlo con los 38 grados, pero se continúa haciendo, ¿ya? Porque es cuando hay un ataque de bacterias que el paciente va a tener escalofrío, entonces se supone de que en el torrente sanguíneo hay más cantidad. Por eso que lo hacemos durante la fiebre. Si el paciente está tomando antibiótico, puede salirnos negativo, que se llamaría un falso negativo. Siguiente. El shock séptico es grave. Ya hubo lesión en varios órganos. El primero a lesionarse casi siempre es el riñón. Hay insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia de todo, y es falla multiorgánica. Son varios órganos que están entrando en falla. El paciente puede morir. Las alteraciones viscerales asociadas, ¿cuáles son? Están provocadas por las localizaciones secundarias debido a la embolización séptica o por las propias toxinas bacterianas. Embolización van y obstruyen la circulación sanguínea. Y esa obstrucción por los coágulos que hace, los émbolos van y tapan ciertos vasos, ¿ya? Y no le llega sangre a ciertas zonas. La falta de sangre en ciertos lugares se llama infarto. Cuando nosotros hablamos de infarto, pensamos que es el infarto del corazón, es el único, pero no. El infarto mesentérico va y se tapa las arterias, hasta la principal de las mesentéricas se puede obstruir. Yo he tenido pacientes con infarto mesentérico masivo que se ha obstruido no solo la mesentérica superior, también la mesentérica inferior, de modo que está todo necrosado. La mesentérica superior va desde el intestino delgado hasta la mitad del intestino grueso, hasta el transverso, y la mitad izquierda es irrigada por la mesentérica inferior.
Si la necrosis intestinal tiene un tejido viable de intestino delgado mayor a 1,5 metros, belleza, operemos y retiremos toda la necrosis. Pero si es menor de 1 metro, 80 centímetros, por ejemplo, de tejido viable de intestino delgado, no haga nada. Yo lo que hago es hacer que entre el familiar, uno que resista verlo, la cirugía, y decirle, mire, su familiar está con infarto masivo, es irreversible, no adelanta que le tire todo el tejido muerto, porque lo que le queda de intestino no le alcanza para vivir, porque abajo de 1 metro y 1,20 m de intestino delgado se llama síndrome de intestino corto. 1,20 m puedes ponerle hasta 1 metro, ya podemos intentar, pero se le explica al paciente que es posible que no resista. Pero si es menos, no haga nada. Yo he encontrado, como les digo, desde el estómago hasta el recto, completamente negro. Entonces la hago entrar a la familiar o a él familiar, le explico que lo voy a cerrar al paciente, no le voy a hacer nada. Y inclusive si ellos quieren, se lo pueden llevar a la casa, porque en el hospital no se va a poder salvar. Lo pueden llevar a la casa y estar con ellos 2, 3, 4 días que va a resistir y pasar los últimos días con su familia. Eso se les explica. La mayoría dice, sí, doctor, me lo voy a llevar para tenerlo con nosotros, porque si se quieren terapia no lo van a ver. Otros no, otros prefieren que se quede en terapia porque en la casa no tienen a dónde tenerlo, ¿ya? Pero se le explica y mejor si se le muestra a algún familiar. Lo he hecho varias veces. Siguiente. No. Pero vuelve para atrás. Ya. Entonces, más frecuente a las infecciones por gram negativo, como ya les dije, es el riñón, vaya insuficiencia renal, ataca los pulmones, ataca el todo digestivo, que ya les dije del infarto mesentérico, hace lesiones cutáneas, lesiones neurológicas, infarto cerebral, infarto pulmonar, que se llama tromboembolismo pulmonar, y si es masivo, lo mata al paciente, ¿ya? Hay lesiones hepáticas y hay lesiones cardíacas que producen infarto pulmonar, infarto digestivo, neurológico, hepático, cardíaco, es grave y el paciente muere. Cuando el paciente llega a este estado, es un estado grave que puede ser que no fue descuido del médico ni descuido del paciente, sino que él, como ya tenía patología de base y una persona de edad avanzada, las defensas son menores, no tuvo la capacidad de defenderse, pese al tratamiento agresivo que le hicimos, no se logró. Pero para eso, porque no te echan la culpa, está todo el tratamiento que hiciste, la conducta que tomaste está en la historia clínica, porque hay familiares maliciosos que te van a echar la culpa. Pero nos defendemos con la historia clínica, que se le hizo todo lo que un ser humano como médico puede hacer para salvar la vida de otro ser humano. Pero lastimosamente no se pudo porque el paciente no respondió pese al tratamiento adecuado que ustedes le hicieron. Siguiente. El tratamiento. Hay principios generales que son tratamiento del foco original, que es drenarlo, ¿ya? Tratamiento con antibiótico apropiado, porque si no drenamos, seguimos complicado, tenemos que encontrar, ya sea hepático, lo que sea. Uno de los abscesos más putrefactos que he sentido es el absceso hepático. La primera vez que lo sentí fue cuando estaba haciendo el internado, que mi profesor me mostró el absceso por vía con ecografía y me enseñó a fusionarlo, atravesar el abdomen, llegar hasta el hígado y aspirarlo. Cuando lo aspiré, es el olor más putrefacto que he encontrado, semejante al de la fascitis necrotizante. Es bien fuerte, ¿ya? Y se te queda varios días que vos lo sentís, lo sentís el olor, aunque ya no estés con el paciente, lo sentís. Tratamiento de antibiótico y tratamiento asociado y del estado de shock. ¿Qué quiere decir asociado? Que ya vas a combatir todo lo que vaya apareciendo con el paciente. Drenaste el foco, estás con antibiótico. Va a haber falla renal, la atacas la falla renal, va a producir falla pulmonar, brincas a proteger el pulmón, vas a comenzar a actuar en todos lados hasta que llegue el momento que ya no puedes hacer más nada.
Tratamiento foco original, fundamental para frenar la evolución, como les dije. Absceso drenado, absceso curado. Drenamos el absceso, es menos complicado combatir la infección. El problema es cuando no lo podemos localizar o está en un lugar donde es difícil drenarlo, ¿ya? Y podemos toparnos en esa situación, ¿ya? Entonces, el encontrar el absceso es una obligación. Es súper necesario hacerlo. A veces nos cuesta encontrarlo, pero con los estudios, si hay un hospital no tiene problema que ecografía o rayos X va a ser más difícil. Pues si tenemos resonancia, ecografía o servicio de tomografía, es menos complicado encontrarlo. ¿Ya? Siguiente. Quirúrgico. Lo vuelvo a repetir. En el caso de los abscesos, para evitar que se haga una sepsis, drenar abscesos y flemones. Se puede flemón. Un absceso con una punción de los drenas todo. El flemón no. Los focos, los pseudoabscesos que hay, los drenas, haces incisiones en lo más grande. Los chiquititos es difícil hacerlo, porque hay zonas grandes de esos pseudoabscesos que no tienen cápsula, están inseminados, pero los podés drenar y con incisiones. Si eliminar el tejido infectado, el tejido necrótico por desbridamiento, tenemos que retirar ese tejido. Tratar, si es un caso de quemadura, tratarlo, aislarlo al paciente. El paciente tiene que estar en un ambiente caliente, como ya no tiene la protección de la piel porque se quemó, el paciente tiene frío por todo. Y si ustedes un día van a entrar a ver un paciente, va a entrar con barbijo protegido, a ver un paciente con una quemadura grave, van a ver que el ambiente adentro es caliente para que el paciente se sienta mejor, ¿ya? Y mantenerlo lo más estable posible. Extirpar vesícula y apéndice infectada, ya. Un apéndice perforada va a producir una peritonitis localizada, si tenemos buenas defensas, que encapsulan la zona, ya, una apendicitis diseminada. La vesícula, cuando hay una colitiasis, solo dolor, porque el calco obstruye la salida, eso lo voy a enseñar cuando les enseñe vesícula. Cuando vos comes algo copioso, algo rico, como un chancho, un pato, ¿ya? Sopa de maní, fricasé, esas cosas, el organismo necesita mayor cantidad de bilis, rápido para ayudar a la digestión. Para eso está la vesícula, que está almacenado alrededor de 50 ml de bilis. Entonces la vesícula recibe la orden de exprimirse y expulsar la bilis para que caiga en cantidad al intestino delgado, a la cara posterior interna de la segunda porción del duodeno, de la ampolla de váter, va a salir por ahí. Normalmente está goteando el día entero, ¿ya? El día entero, porque sale 1 litro, 1,5 litros producimos de bilis diario. Va goteando, siempre va a haber bilis en el intestino. Pero para este tipo de comida necesitamos mayor cantidad, entonces la vesícula aporta con 50 ml de un solo saque. Pero si hay piedras, las piedras también van a querer salir y obstruyen. La vesícula no sabe por qué sigue llena y continúa exprimiéndose para eliminar la bilis y vaciarse, pero no sabe que está tapado por una piedra. Ahí viene el cólico. Le das antipamódico y la vesícula ya no hace esto, se paraliza y las piedras vuelven a caer y el dolor cede. Cuando las piedras no caen y quedan impactadas, obstruyendo el conducto cístico que sale, que va a unirse con el hepático para formar el colédoco, va a seguir produciendo moco la pared de la vesícula y va aumentando la cantidad de líquido dentro de la vesícula. Y la vesícula se va a hacer grande. Al hacerse grande, aumenta la presión intravesicular. Esa presión intravesicular va a comprimir las paredes de la vesícula. Al comprimir las paredes de la vesícula, va a comprimir los pequeños vasos que hay en la pared y ya no va a llegar sangre y se va a necrosar. ¿Ya? Y ya cuando el momento que se obstruyó y se transformó en colecistitis aguda, ya no es cólico. ¿Ya? Entonces, lo mismo sucede con el apéndice cuando se obstruye por un fecalito, por parásito, por tumor, se obstruye, el apéndice va a seguir aumentando el moco
apendicular y se va a comprimir a las paredes del apéndice y va a llegar a lesionar los capilares y después las arteriolas y la arteria que irriga el apéndice y se va a necrosar. Ambas pueden perforarse. Yo muy rara vez he visto una vesícula perforada porque entramos antes de que se perfore. El apéndice sí, y la mayoría del apéndice se perfora en la emergencia. El paciente llega, mientras se le hacen sus estudios, se va a perforar. La mayoría sucede ahí adentro. Entonces tenemos que retirar. Si una colecistitis aguda hay que operarla, son urgencias, no emergencias, porque pueden esperar el tiempo necesario para realizar los estudios, son urgencias. Resecar el asa intestinal necrosada. Si hay un infarto mesentérico, ya les hablé, que es porque no llega irrigación a cierto sector del intestino, ya sea rama de la mesentérica superior o rama de la mesentérica inferior, ese tejido necrosado tenemos que retirarlo. Hay que retirarlo. Y hay que decir a la familia que puede ser que entremos una segunda vez. Se llama second look. En inglés van a escuchar los tips. Muy común esa palabra. Second look. Una segunda mirada. Porque puede ser que la mala irrigación continúe hacia otros vasos y va a seguir hacia otras ramas de las mesentéricas, ya sea superior o inferior. Y va a seguir necrosando otros sectores del intestino. Y tal vez tengamos que entrar y descubrir que hay más necrosis e ir retirando. Hasta que, si el necrosis es masiva, como les dije, y ya hay síndrome de intestino corto, en menos de 1 metro, que está viable, ya no hagan nada, no resequen nada. Solo expliquen al familiar que el paciente va a morir. Ya. Si alguna prótesis se infectó, prótesis de cadera, prótesis de rodilla, ya, por ejemplo, eso va a ser un foco infeccioso que puede producir una sepsis. Y la prótesis infectada no es nada raro. Sucede harto, ¿ya? Sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Entonces, tenemos que retirar cualquier foco que esté produciendo gérmenes patógenos para el organismo, tenemos que retirarlo para poderlo atacar con antibióticos. Caso contrario, no va a dar resultado. Nunca posponer la intervención quirúrgica al tratamiento médico en la sepsis. Lo principal es retirar el foco infeccioso. Tenemos que operar. Juntos le damos el tratamiento médico. Pero no digamos, vamos a dar el tratamiento médico, antibiótico terapia, antiinflamatorio, analgésico, y vamos a mejorar al paciente para operarlo. No, se va a empeorar el paciente. Entonces, siempre la cirugía no se puede retrasar pensando que va a mejorar con un tratamiento clínico. No, hagan la cirugía, retiren la zona infectada, el foco infeccioso, elimínenlo y concomitante con eso hacen el tratamiento médico. Siguiente. El tratamiento de antibiótico, que no hace posponer el quirúrgico, ya les dije, es esencial en la septicemia, tenemos que darlo. Aunque retiremos el foco, ya hay septicemia, ya está en el torrente sanguíneo, tenemos que dar antibióticos. Requisitos: cultivo previo, ya vemos hemocultivo, o hacemos cultivo en orina, o sacamos el débito, la secreción purulenta que hay, mandamos a cultivo y hacemos un antibiograma. En el antibiograma nos va a decir qué germen es el causante y qué antibiótico le es efectivo. Dice sensible, ¿ya? El antibiótico es la terapia apropiada, pero el foco tiene que ser eliminado para tener el suceso con el antibiótico. Las dosis bactericidas y no bacteriostáticas. Tenemos que matar a la bacteria, no emborracharla, no descontrolarla, es matarla. Tenemos que ser bactericidas, matar a la bacteria. Si hacemos mal el tratamiento, no matamos a la bacteria, y esa bacteria que puede contagiar a otro paciente, y es una bacteria resistente a los antibióticos que le dimos mal dado. El antibiótico empírico se llama empírico al antibiótico que yo le voy a dar. El paciente tiene un absceso, no le doy antibiótico. Tomo cultivo del absceso, lo envío al laboratorio, dreno el absceso,
curo la lesión, si hay que desbridar, pues desbrido, pero primero tomé el cultivo antes de iniciar el antibiótico. No inicien antibiótico y después tomen cultivo, que les puede salir falso negativo. Precozmente dentro de las primeras 12 horas. Hay que hacerlo. Llegó el paciente, tomen prueba. Tomen la muestra y envíenlo y comiencen con el antibiótico que ustedes quieran, el que ustedes, de acuerdo a la zona que vamos a ver ya después, vamos a verlo, vamos a ver con dónde actúa mejor. Ese antibiótico le damos. Si les vuelvo a repetir, si cuando lleve el cultivo y el antibiograma nos dice que el germen patógeno que está atacando a nuestro paciente es sensible al antibiótico que le estamos dando, perfecto, continuemos con el mismo y le asociamos 1 o 2 más si fuera necesario, pero ya no le quitamos el que comenzamos porque empíricamente le acertamos. ¿Listo? Siguiente. Según la gravedad, utilizar la vía venosa. Es una sepsis 100% que vas a hacer la vía venosa. Pero si es un absceso superficial, puedes darle intramuscular, inclusive puedes darle oral. Pero si lo tenés internado al paciente, metele venosa, porque nadie va a aguantar 2 o 3 hinchadas en la nalga al día. Si la mando, sin embargo, la vena aguanta. Si está internado, vaya a ser por la intravenosa. Algunos tienen efectos tóxicos, es verdad. Se suspenderá cuando el paciente permanezca pirético durante 3 días y siempre que los cultivos sean negativos. Una vez cumplimos los días necesarios, de 7 a 10 días de antibióticos, y el paciente no tiene fiebre por 3 días, cumpliendo el tratamiento, tenemos la autoridad de retirarlo, el antibiótico, porque ya cumplió su función. O si nos sale negativo a los 7 días, nos sale negativo el cultivo, podemos retirar el antibiótico porque ya cumplimos los 7 días de tratamiento. No retirarlos antes, completar los días de tratamiento siempre. Conveniente 1 semana más por vía oral. Le retiras la vía endovenosa, ya no le das por vena, pero le continúas por boca. Inclusive si el paciente se va de alta, continúa tomando sus medicamentos de forma oral en casa. ¿Hay que asociar algún tratamiento? Sí, si fuera necesario, hacemos tratamiento quirúrgico. Tenemos que hacerlo. Si es, por ejemplo, un absceso hepático o un absceso en cualquier otra parte, cualquier parte en el abdomen, tenemos que drenarlo. No lo podemos dejar. Eso se llama tratamientos asociados y peor aún, y con mayor razón, si se trata de un shock séptico. Siguiente. Ahora viene lo bonito. ¿Por qué diapositiva vamos? Por la 35, doctor. ¿Cuántas son? 35, 44. 44. Pero ya es hora, doctor. No sé, 10 minutos y acabamos. Métale, préndale. Ya. Esto tienen que estudiarlo. Ya, tienen que estudiarlo porque no pregunto nada de lo que no está aquí. Al principio pareciera difícil, pero no lo es. El Staphylococcus está en la piel, ya, vive con nosotros. Flora bacteriana de la piel y nasofaringe vive con nosotros. Libera toxinas, ya. ¿Cómo es el pus? Esto hay que reconocerlo. El pus es espeso, es cremoso, denso y cremoso, de color amarillo, sin olor, igualito a la leche condensada, aunque a uno le dé asco. Es denso, cremoso, amarillo y no tiene olor. Sin embargo, el Streptococcus es flora aeróbica de la orofaringe. Oye, Mario, creo que te están escuchando. Mario, apaga tu micrófono. ¿Ya? Flora aeróbica orofaringe. Libera toxina al igual que el estafilococo. Produce infección tipo flemón. Ya sabemos cómo es el flemón. Las características, el pus es acuoso, como agua sucia o como agua de lavar carne, así, ya, agua sucia. Está teñido de sangre, huele mal, es malolienta y tiene restos
como si tuviera como la leche cuajada, así sus grumos, esos tiene, diferente al estafilococo. Siguiente. Después cambien. Cambien. ¿Quién maneja? No sé por qué no cambian si es tan fácil dar nomás que clic. No están en la sala y después se complica en el examen. Los neumococos es de las vías respiratorias altas. Neumo es pulmón. Es flora de las vías respiratorias altas. Produce infecciones con menor frecuencia. ¿Cómo es el pus? Espeso y cremoso como el Staphylococcus. Poco oloroso, el Staphylococcus no tiene olor y su color es verdoso, el Staphylococcus de color amarillo. Es fácil diferenciarlo. El colibacilo es germen simbiótico original, características del pus. Es fluido, ¿ya? Es líquido, fecaloideo, huele a heces. Y el color de color achocolatado. Aunque no crean, se lo van a aprender. Es fácil aprenderlo. Con una leída se lo aprenden. Ahorita les parece imposible, pero no lo es. Siguiente. Los anaerobios. Responsable en gran medida de las infecciones quirúrgicas. Y está asociado a anaerobio, porque su nombre lo dice, anaerobios, originando infecciones múltiples. ¿Cómo es el pus? Es fluido, como el anterior. Es putrefacto, pero no como al olor de las heces. Se los siente podrido, pero no a ese. Y el color es grisáceo. El anterior, que era putrefacto, fecaloideo, es achocolatado. Siguiente. Infecciones quirúrgicas patogénicas. La patogenia. Los gérmenes descritos pueden llegar al lugar de la infección de diferentes maneras. Esto ustedes lo saben directa. Inoculación directa por un traumatismo, por una punción. Eso es inoculación directa. Por contigüidad, por vecindad, se pasa, aunque usted no crea, en un absceso abdominal causado por una perforación de una cirugía bariátrica, te da neumonía por contigüidad. Se pasó a un órgano vecino, por vecindad, contigüidad. Por la vía linfática, por la vía hemática, o por la vía canalicular, por los conductos. Por ejemplo, del intestino puede infectar arriba el hígado, o un absceso hepático va a caer por el mismo canalículo, va a caer a los intestinos. Entonces son tres vías: linfática, hemática y canalicular. Por contigüidad, que es por vecindad, o por inoculación directa, que es por alguna punción. Siguiente. Ya, esto nada que ver, sigan, es lo mismo que le dije antes. Existe infección local y general. Las locales, todas las ustedes la conocen. La teta de Celsius, dolor, calor, rubor, tumor. Hay impotencia funcional, pues si tuviste un absceso en tu dedo, no lo vas a poder manejar. Esa es la impotencia funcional. No siempre aparece dependiendo de la profundidad. Aumenta la tensión de la zona, excesivo grosor de las paredes. De acuerdo a la infección, ustedes se van a dar cuenta en el dedo. Vamos con un uñero que es localizado. Ese uñero va a estar duro, va a tener dolor, va a estar caliente, va a estar rojo, ¿ya? Tiene dolor, va a estar caliente, va a estar rojo y tiene una protuberancia, que ese es el tumor. En cuanto que genera la característica de la fiebre, puede haber cefalea, taquicardia, anorexia, como en cualquier infección que ustedes saben, y ya lo nombramos cuando hablamos de la sintomatología de cada uno. Leucocitosis aumenta porque la bacteria va siempre a producir leucocitosis. Los virus son los que producen leucopenia. Un paciente que está con gripe, un paciente que tiene HIV, tiene leucopenia. Un paciente con bacterias siempre va a tener leucocitosis. Puede tener leucopenia, pero ya en estado extremo, en estado grave. Siguiente. El absceso frío ya lo conocemos. El absceso frío cursa sin dolor, ni calor, ni rubor. Es frío, su nombre lo dice. Hay una tumoración, el único dato inicial. Se puede hacer blandito y fluctuar, pero por lo general es duro. Hay ganglios indoloros, los ganglios no duelen. Los ganglios de los abscesos calientes duelen, los ganglios de los abscesos fríos no duelen. No tiene fiebre, no tiene leucocitosis.
y la BCG suele estar elevada. Aquí al contrario, aquí va a estar elevada. Los flemones fluctúan porque aparte que no tienen la cápsula, usted lo puede movilizar, tocan la piel y van a sentir como que si se moviera, porque es como si tuviera agua adentro. El empastamiento puede estar limitado, pero no como el absceso. Pues ya le dije, puede tener un margen que está lesionado y eso se va a ir expandiendo hasta que se hace grande y ya es difuso. Hay rubor local más que en el absceso, es más caliente que el absceso, porque el flemón predomina la necrosis al pus, acuérdense de eso. El dolor es mayor, como les dije anteriormente, y las manifestaciones generales son más acentuadas, porque nos va a impresionar más la necrosis, porque hay más necrosis que pus. En el absceso hay más pus que necrosis, Esa es una diferencia clara que tienen que saber para el examen. Siguiente. Diagnóstico diferencial es fácil. Diagnóstico fácil con la prueba complementaria y la clínica. La clínica, la anamnesis y el examen físico es primordial. Distinguir entre absceso caliente y aneurisma arterial. El absceso caliente no pulsa. Aunque esté en el abdomen, usted lo palpa, hay absceso intraabdominal, pero no pulsa. El aneurisma arterial tiene pulsaciones que van de acorde con la frecuencia cardíaca. Los aneurismos no tienen calor, el dolor es mínimo, no tiene fiebre, no tiene leucocitosis y no aparece de forma brusca. Él fue apareciendo en forma paulatina, tal vez nunca nos dimos cuenta, pero con un estudio, los aneurismas es de los vasos sanguíneos. Son como los cachetes de un neumático. Esa cachete que aparece, el aneurisma es igual y cuando se revienta, sobre todo si es de la aorta, es fatal porque en minutos muere porque te va a desangrar. La neoplasia, o sea, el cáncer, hay fluctuación por ruptura de vaso intratumor y hay necrosis central. Aquí la necrosis generalizada en el flemón, aquí no. Aquí la necrosis está al centro del tumor. Es muy diferente. Totalmente se puede diferenciar fácilmente, pero lo que quiero preguntar es absceso y flemón, no tengan pena. Siguiente. Ya, las medidas locales ya sabemos cuáles son. Hay que lavar la lesión, hay que hacer curación, desbridar si el tejido estuviera muerto, drenar en caso de un absceso, le ponen un drenaje, funciona en el absceso, si en la piel y ponen un drenaje. Si en el abdomen, dejamos drenaje. Si en el hígado, dejamos drenaje también para que siga saliendo. Ya, el cierre es diferido del absceso, no lo pueden cerrar, aunque lo abran, no lo pueden cerrar porque este tejido está infectado. Tienen que esperar que forme el tejido de granulación y se va a cerrar por segunda intención o por tercera intención, que ya ustedes lo saben. Las medidas generales son dieta hiperproteica, hipercalórica, por eso dice balanceada. Hay que tener un buen apoyo nutricional. Hay que mantener un buen equilibrio hidroelectrolítico. Sodio, potasio, cloro normal. Tiene que estar hidratado el paciente. La selección y el uso de los antibióticos puede ser profiláctico, que es el que nosotros hacemos, que es el empírico, ¿ya? En base, o si no, esperando el cultivo. Una vez sale en cultivo, le podemos dar ya el antibiótico seguro cuál es el que va a funcionar. Siguiente. Creo que ya terminó. Listo. La profilaxis solo para nombrar. Para cirugía, preparar bien al paciente, que ya aprendimos el preoperatorio. Corrección del déficit. Si este paciente tiene déficit nutricional o está con anemia, pues se lo estabiliza. Si es emergencia, nos entramos igual. Preparación de diabético. Paciente, si es cirugía programada, le controlamos su diabética, tratamos de estabilizarlo. Si es emergencia, nos centramos de la misma forma. Supresión de tratamiento de inmunosupresores. Si hay tiempo, si yo voy a operar a un paciente, aquí unos días, pues le suprimo los inmunosupresores. Si toma anticoagulante, se lo suprimo para poderlo operar. Ya. Si es emergencia, el paciente se está muriendo, nos entramos de la misma forma. Mientras menos tiempo esté el paciente en el hospital, mejor, porque se puede contagiar de otras enfermedades. Tratamiento de la infección
concomitante. Si hay infección renal, si hay otro problema, aparte del absceso, de la sepsis, va habiendo falla multiorgánica que van lesionando los órganos, le vamos dando a cuál órgano se esté comprometiendo, tenemos que continuar con el tratamiento para cada uno. La técnica quirúrgica al realizarlo tiene que ser la ideal. No podemos hacer algo que no nos corresponde. Si es un absceso, hepático, pues drenamos. Si es una apendicitis, retiramos el apéndice. Si es una colonitis, retiramos la vesícula. Y si es un infarto mesentérico, retiramos el intestino que esté lesionado. La colocación correcta de sonda y catéteres. Si es necesario, dejamos sonda nasogástrica, sonda vesical o algún drenaje. Evitar drenajes en heridas limpias. Si es una cirugía programada, no se deja drenaje, a no ser que se haya contaminado durante el acto operatorio. Y pese a que al que le lavamos bien la cavidad, desconfiamos de que pueda haber absceso residual, dejamos drenaje como un centinela para que nos avise si pasa algo raro adentro. El paciente tiene que levantarse ni bien pueda caminar. Pasó el efecto de la anestesia, lo sientan al paciente 2, 3 minutos o 5 minutos en la cama para que no se levante de golpe y no se maree. Pues si el paciente se despierta, se levanta, se siente y se levanta de golpe, se puede marear y puede caer. Lo mantiene unos minutos sentados y después a caminar. Si el paciente no se puede movilizar, pues hay que hacer fisioterapia, sobre todo fisioterapia respiratoria, sí o sí. La inmunoterapia activa y pasiva se lo inicia, y la quimioterapia y antibiótico terapia preventiva. Si el paciente es paciente oncológico, lo hacemos la quimioterapia. Si es un paciente con infección, seguimos con el antibiótico terapia. Y listo, se acabó. Siguiente. Ya, no se muevan, un ratingo, no se muevan. Solo un segundo. A ver, mientras sacamos foto, ¿cómo quedamos con el examen, chicos? Yo me acomodo a ustedes, y si ya fuera imposible para mí, cambiamos de fecha, pero yo trato de acomodarme. ¿Para cuándo lo quieren? Para el día viernes. ¿Está correcto? Ya pues, hablen. Hablen. No hay nadie. Sí, doctor, está bien para el viernes. Ya. ¿Deciden ahorita la hora o me avisan en el transcurso de la semana? ¿Qué dicen? Puede ser después del almuerzo, tipo 3. Tipo 3, tipo 2. Está bien viernes, doctor. De todos modos, yo le voy avisando si cambio de planes. Pónganse bien de acuerdo que nos acomodamos a la hora que sea factible para todos. No quiero que nadie esté perjudicado, que tenía clase, otra cosa. Nos acomodamos. A mí no me interesa que se aplacen, me interesa que ustedes pasen. Así que nos acomodamos. A la hora que sea, pues nos ponemos de acuerdo y le echamos. ¿Listo? ¿Ok? Hey, Listo, doctor. Ok, doctor. ya listo. Así quedamos. Chao, Hasta chicos. luego. Vayan a descansar. Chao. Hello.